La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 3, 19. Gloria al Señor. Dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hechos 3:19, esa fue la lectura que leímos. En esta tarde es un mensaje o es un versículo bastante reconocido, ¿verdad? Entre las personas que predican el Evangelio. Y después de Dios, yo me inspiré en Mari, en este mensaje. Me inspiré en ella porque verdaderamente el Señor ha puesto en ella esa pasión por las almas, por predicar el Evangelio, por hablarle a las personas que no conocen de Dios del arrepentimiento. Amén. Entonces estaba meditando en las palabras que Dios ha puesto en el corazón de Mari, y que cuando Dios le da la oportunidad a ella se para aquí, y no es algo planificado, el Señor lo pone en el labio de ella, y se pone aquí y habla del Señor, de lo importante que es venir a los pies de Cristo. Habla del paso de fe, ¿verdad? De lo importante que es el paso de fe. Entonces estaba meditando en esta palabra. Quizás no es un mensaje muy filosófico el que vaya a traer, pero es de gran importancia. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces el tema que voy a poner es primer paso en el camino de la salvación. Amén. Hablando del arrepentimiento. Amén. Gloria al Señor. La vida cristiana consta de diferentes pasos, y el primero de ellos comienza con el arrepentimiento. Este primer paso, lo que los cristianos llamamos el paso de fe, como mencioné anteriormente. Cuando hablamos de dar el paso de fe, quizá algunos se preguntan, pero ¿se encuentra lo que es esa frase, el paso de fe, en la palabra? No sé si alguno lo ha encontrado en la Biblia donde diga paso de fe. Amén. Gloria al Señor. Pero aunque quizá algunos se preguntan, y quizás usted no lo haya encontrado, quizás sí lo haya encontrado, verdaderamente quizá no textualmente esté de esta manera el paso de fe en la Biblia. Gloria al Señor. Se le llama paso de fe porque cuando decidimos arrepentirnos de nuestros pecados para seguir a Cristo, esto ya se constituye un paso de fe. Amén. Una decisión que usted toma para venir a los caminos del Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice que esto es por fe. Esto no es por vista, esto es no por lo que nosotros vemos, sino por la fe, por lo que nosotros creemos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5, su versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muchas de las personas del Antiguo Testamento dieron un paso de fe. Usted dirá, pero ¿cómo? Sin todavía Jesucristo haber venido, estas personas pudieron dar un paso de fe. Pues verdaderamente sí. En el Antiguo Testamento podemos encontrar historias donde muchas personas dieron un paso de fe. Y podríamos empezar con Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Amén. Él fue el primero que obedeció el llamado de Dios. Amén. Que cuando el Señor lo llamó para que se fuera a dejar a su tierra y su parentela, él obedeció a la voz de Dios. Amén. Quizás muchas cosas pudieron haber pasado por la mente de Abraham en ese momento de dejar su tierra y su parentela y irse a la tierra que fluye leche y miel, la que el Señor le había prometido. Quizás muchas cosas, pero no obstante a todas esas cosas, él decidió obedecer a la voz del Señor. Amén. Eso lo podemos encontrar en Génesis, su capítulo 12. Usted puede indagar un poquito más de la historia de Abraham, de cómo fue el llamado, de cómo el Señor le habló y le dijo que dejara su tierra y su parentela, ¿verdad? Que se fuera de Harán para Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Amén. Gloria al Señor. También lo podemos ver en la vida de Moisés. Casi la mayoría aquí, para no generalizar, pero casi la mayoría conocemos bastante de la historia de Moisés, ¿verdad? Y también aquí podemos ver un acto de fe. Amén. Un paso de fe. Cuando el Señor le dijo a Moisés que dejara la tierra de Egipto y junto al pueblo de Israel
saliera de Egipto para conducirlo hacia el pueblo de Israel. Después de haber pasado el pueblo de Israel unos 430 años en esclavitud, cosa que no es fácil. Dios llamara a este hombre que no sabía ni siquiera cómo hablar, que no sabía ni siquiera cómo dirigirse ante el faraón, que quizás estaba tan nervioso, quizás estaba tan asustado en ese momento porque no sabía, decía él, yo, un hombre que soy corto de palabras, ¿cómo me voy yo a dirigir hacia el faraón? Pues él decidió dar ese paso de hablar con el faraón, y pasaron un sinnúmero de cosas para que el pueblo de Israel pudiera dejar a Egipto y irse a la tierra prometida, ¿verdad? Pasaron un sinnúmero de cosas. Incluso Egipto, o más bien el faraón, no quería dejar el pueblo, pero tuvieron que pasar muchas plagas. ¿Cuántos se acuerdan de las 10 plagas? Amén. Gloria a Dios. Todo esto tuvo que pasar hasta llegar a la muerte de los primogénitos para que Faraón dejara ir al pueblo de Israel. Vete con tu pueblo, Moisés, con todos tus ganados, todas tus vacas, todos tus criados, todas tus gente, y vete de aquí, porque verdaderamente el Señor iba a acabar con el pueblo de Egipto con estas plagas. Es decir, que tuvo que aflojar al pueblo de Israel, porque ya Dios así lo había mandado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que Moisés obedeció la voz de Dios y dio este paso. Fue un paso de fe, lo entiendo de esta manera. ¿Por qué? Porque verdaderamente quizá él no sabía en lo que se iba a enfrentar en el camino. Sí, Señor. Como muchos de nosotros hoy en día, cuando venimos a los caminos del Señor, quizás no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Quizás no sabemos a ciencia cierta qué significan los caminos del Señor. ¿En qué compromiso me he metido yo después de dar ese paso de fe, verdad? Gloria a Dios. Muchas veces resulta difícil, un poco, podríamos decir, estresante en un momento para la persona cuando decide venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. Pero el Señor nos da la fuerza. Y eso Amén, es lo importante. Gloria al Señor. También podemos encontrar que muchas personas en el Nuevo Testamento también dieron un paso de fe. Muchas personas en las cuales el Señor hacía milagros, hacía prodigios. Esas personas dejaban todo y seguían a Cristo. Amén. Sí, Señor, amén. ¿Se ha encontrado usted con una historia bíblica, una lectura bíblica en el Nuevo Testamento donde personas que fueron sanadas, que fueron libertadas de demonios, siguieron a Cristo? Sí, Señor. ¿Se ha encontrado usted también con lectura de la palabra donde el Señor llamó a sus discípulos y ellos dejaron todo para seguir a Cristo? Amén. Dejaron la Gloria a pesca, Dios. dejaron sus profesiones para seguir a Cristo. Esto podemos llamarle como un paso de fe también. Amén. Gloria a Dios. Porque ellos estaban creyendo en lo que Jesús dijo en ese momento. Ellos estaban creyendo en su palabra. Amén. Quizá ellos no sabían a ciencia cierta lo que le podría venir más adelante. Los discípulos verdaderamente no supieron qué tan grande, qué tan profundo era el evangelio hasta que verdaderamente Jesús no entregó a sus manos el compromiso de llevar la palabra. Sí, Señor. Y de que ellos fueron investidos por el Espíritu Santo. Hasta que ellos no entendieron y tuvieron esa relación con el Señor, verdaderamente ellos no supieron qué era el Evangelio y qué era el haber dado ese paso de fe. Gloria Amén. a Dios, amén. Gloria al Señor. En Mateo, capítulo 3, 2, ya hablando en el Nuevo Testamento, podemos ver donde se habla del arrepentimiento. Dice que Juan el Bautista predicaba el evangelio y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es Mateo capítulo 3, su versículo 2. Juan el Bautista fue el primero que comenzó en el Nuevo Testamento a anunciar el evangelio, a predicar el evangelio, a hablar del arrepentimiento. Quizás Juan el Bautista no sabía a ciencia cierta tampoco lo que era el arrepentimiento, pero más bien él estaba dando una palabra, y esto era una palabra de fe, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Amén. También Gloria a Marcos Dios. capítulo 1, su versículo 15, Jesús está hablando cuando inicia el ministerio. Inmediatamente ya Juan el Bautista es apresado, porque Juan el Bautista fue decapitado, ¿verdad? Él fue quien, vamos a decir, preparó el camino para el ministerio de Cristo, Amén, ¿verdad? Señor, aleluya. Pero llegó un momento en que Juan el Bautista fue apresado. Entonces ahí Jesús comienza el ministerio. Y aquí dice que Jesús hablando, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios
se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria a Dios. Y cuando habla del reino de Dios, Jesús mismo hablando, se refiere a sí mismo. El reino de Dios se ha acercado a través de Jesucristo a la tierra. Amén. Amén. Entonces no es algo que podemos ver, al menos no por el momento físicamente, el reino de Dios manifiesto en esta tierra, pero sí lo podemos ver por fe. Cuando nosotros damos ese paso de fe y nos acercamos al Señor en espíritu y en verdad, podemos ver por la fe, gloria al Señor, que el reino de Dios se ha acercado a través de Cristo. Sí, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Cuando hablamos de lo que es el Evangelio, hablamos de qué? De las buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas, Sí, Señor. ¿verdad? El mensaje de Jesucristo manifiesto a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Y Amén, gloria qué a Dios. bienaventurados somos, ¿verdad? Amén. Que nosotros podemos disfrutar de lo que es el reino de Dios en la tierra Sí, Señor. a través de Cristo y de su Evangelio, de la palabra. Gloria a Dios, que Él ha dejado aquí en esta Biblia para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. El arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? ¿Qué significa el arrepentimiento? Gloria a Dios. Cuando usted medita en cuando usted vino a los pies de Cristo, usted dijo, en tal fecha yo vine a los pies de Cristo y yo me arrepentí. ¿Qué significa el arrepentimiento? Y lo voy a explicar en mi propia palabra, no de Google ni de mi propia palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El arrepentimiento, yo diciendo, parafraseándose en mis propias palabras, es un sentimiento de dolor y culpa por haber cometido lo incorrecto, Amén. lo que no agrada a Dios. Amén. Lo que no agrada a Dios. Amén. Y podríamos nosotros preguntarnos en este momento, ¿qué es lo incorrecto? ¿Quién define lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién pone los parámetros morales? Gloria a Lo Dios. dejo para que piensen un chin. No es que me tengan que responder necesariamente, pero sí para que analicen un poquito. Uno mismo. ¿Quién pone los parámetros? Así que algunos filósofos, el que le guste la filosofía, en aquellos tiempos, aún antes de Cristo, como Aristóteles, como Sócrates, hablaban de la moral y de lo que era el bien y el mal. Y ellos discutían sobre lo que era lo bueno y lo malo. Y ellos se preguntaban, ¿existía el mal y el bien antes del hombre existir? Más bien, después del hombre haber existido, dentro de su corazón ha impregnado lo que es el mal y el bien. Nace el hombre con el alma dentro de su corazón, con algo malo y con algo bueno. Esta pregunta, muchas de las personas que eran filósofos en aquellos tiempos, aún antes de Cristo, se lo preguntaban. Y todo el mundo tiene el derecho de preguntarse, ¿de dónde viene el bien? ¿De dónde viene el mal? Gloria a Dios. Pero contestando la pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Verdad? El mismo Dios lo dejó en su palabra y cada uno en su corazón, según yo puedo entender, ¿verdad? Tiene una pequeña semilla sembrada que le indica cuándo hace algo malo y cuándo hace algo bueno. Sí, Señor. Usted sin haber venido a los pies de Cristo, cuando usted hace algo incorrecto, usted lo siente, ¿verdad? Y Sí, usted amén. dice, yo no estoy haciéndolo bien. Yo no lo hice bien. Usted siente como ese pequeño remordimiento. Y aunque usted no dé el paso de fe, como dice Mari, pero usted lo siente en el corazón. Amén. De que algo en su alma y en su corazón no anda bien. Es decir, que nosotros a través de la palabra y de lo que Dios puso en nuestra alma, nos podemos dar cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Amén. Sí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué hacemos el mal? ¿Por qué cometemos pecado? Yo podría también dar mi respuesta, y es que porque alguien infiltró lo que no era bueno. Oh, Dios. Y el hombre, ¿qué hizo? Lo aceptó. Amén. Gloria a Dios. Esa es la respuesta que yo puedo encontrar simple en la palabra.
El enemigo infiltró lo que no era bueno y el hombre lo aceptó. Sí, Señor. Recordemos que el humano fue hecho inteligente, no fue hecho un robot, una máquina, ¿verdad? Amén, gloria El Señor sopló aliento de vida sobre el ser humano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Él puso en nosotros inteligencia y la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Amén. Señora. gloria Lo que a en Dios. otra palabra llamamos el libre albedrío. Amén. Amén. Que el Señor puso en cada uno de nosotros. Es decir, a veces le echamos la culpa a Adán y Eva. Eso suele pasar, ¿verdad? Pero verdaderamente nosotros los humanos tenemos en nuestras manos la decisión de elegir si hacemos el bien o hacemos el mal. Amén, Amén. gloria a Dios. Está en nuestras manos. Ahora bien, después de este primer paso viene la conversión. Estoy hablando del arrepentimiento, ¿verdad? ¿Me siguen? Amén. gloria Gloria a Dios. Después del arrepentimiento, que es el primer paso para la salvación, viene la conversión. Y la conversión implica el cambio a raíz del arrepentimiento. Es la acción que se toma inmediatamente después del arrepentimiento. Es una acción de transformación y de cambio. Sí, Señor, aleluya. Y verdaderamente a veces hay personas que dicen, no, porque ustedes saben que Dios trata con cada persona de diferentes maneras. Amén. Dios trata de diferentes maneras. Pero cuando tú has tenido un encuentro con Dios, debe haber un cambio en tu vida. Sí, Amén. Señor, gloria a Dios. Y ese cambio debe empezar inmediatamente. Amén. Yo creo que debe empezar inmediatamente. Entonces, empieza el cambio y sigue progresivo, ¿verdad? Porque usted poco a poco se va transformando. Sí, Señor. No llegamos a la perfección, pero usted se va transformando, amén, a través de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Una persona que se arrepiente debe cambiar. Un arrepentimiento sin conversión solo es un simple remordimiento que de un momento a otro se desvanecerá, Sí, Señor. Gloria a Dios. ¿verdad? Si usted se arrepiente, wow, usted siente ese dolor y ese remordimiento por lo que usted hizo. Usted siente ese dolor y usted dice, Señor, perdóname. Pero si usted no empieza a cambiar, ese remordimiento ya simplemente quedó ahí. Eso es lo que, ese arrepentimiento simplemente quedó como un simple remordimiento de momento, un simple dolor, y usted no cambió. Sí, Señor. Gloria al Señor. La conversión va de la mano también con el dar fruto. Con el dar fruto de arrepentimiento. La Biblia no habla mucho de dar fruto de arrepentimiento. Sí, Señor. Gloria a Dios. En Lucas 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. Fruto digno de arrepentimiento. ¿Y qué es el fruto digno de arrepentimiento? Por ejemplo, cuando una persona se gradúa de una profesión, ¿verdad? Que comienza a ejercer en lo que ya estudió. Eso es el fruto de lo que ya esa persona estudió. Amén. Verdaderamente tiene que mostrar lo que refleja la investidura para lo que se graduó, ¿verdad? Entonces, igualmente un cristiano, cuando viene a los pies de Cristo, una persona cuando pasa a ser cristiano, tiene que dar fruto, ¿verdad? Tiene que reflejar lo que tiene que ver con Jesucristo, con lo que Él dejó establecido en la palabra. Amén. Gloria O a sea, Dios. usted no puede estudiar, por ejemplo, para ser médicos y conforme a lo que es la medicina, usted venir a actuar como un ingeniero civil. Porque usted estudió para ser médico, usted Sí, no Señor. estudió para ser ingeniero civil. Gloria a Dios. Así es que si usted es cristiano, usted debe actuar como cristiano, Sí, Señor. ¿verdad? Aleluya. Si usted se ha convertido, usted debe reflejar los frutos de la conversión. Sí, Gloria a Señor. Dios. Gloria al Señor. Luego de esto, usted se bautiza en el agua, como lo dijo Jesús, no siendo un niño, sino más bien ya un adulto consciente del paso que usted está dando. Usted viene a los pies del Señor, usted da fruto, usted se bautiza, usted se convierte, ¿verdad? Da fruto y usted se bautiza. No, usted se convierte de una vez y se bautiza, a menos que como en la palabra dice, hay una persona que dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Que en ese momento, pero hubo una convicción inmediata, ¿verdad? De Amén. arrepentimiento. Sí, Señor. Y realmente es como algo rápido y una acción espontánea que el Señor pone en el corazón de esa persona, porque hay personas en las que Dios ya tiene un plan establecido, Sí, Señor. un llamado Aleluya. muy especial, ¿verdad? Señor, aleluya. El bautismo no es más que un simbolismo
de la muerte al pecado y una nueva vida en Cristo Jesús. Luego, después de esto, usted puede ejercer un ministerio, ¿verdad, hermano Juan? Pero, nota, no quiere decir que si no te has bautizado no puedes comunicar el evangelio. Estamos claros, ¿verdad? Muchos de los que creían en aquellos tiempos salían de inmediato, como dije al principio, a dar las buenas nuevas de salvación y hablar del arrepentimiento. Sí, Señor, amén. Es decir, que si tú vienes y tú creíste de verdad en el Señor Jesucristo, tú tienes todo el derecho de hablar de su palabra. Tú tienes todo el derecho de anunciar el evangelio, ¿verdad? Tú tienes todo el derecho de hacer las cosas que el Señor ha puesto en tu corazón si tú no has creído en vano. Pero verdaderamente, hablando del bautismo, es necesario. ¿Por qué? Porque Jesús lo dejó establecido. Inmediatamente una persona se siente preparado, es muy importante que la persona se bautice para que pueda con más libertad aún ejercer un ministerio. Esto es un simbolismo de una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Y qué bonito es cuando nosotros podemos ir a las aguas del bautismo, ¿verdad? Ser sumergido y ser levantado como una nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y verdaderamente, ojalá que muchas de las personas que están aquí, que no han sido bautizados, puedan en un momento determinado considerar hacerlo. Si tienen alguna pregunta, preguntarnos qué implica el bautismo, qué tengo que hacer yo antes de bautizarme. Hago una aclaración, no significa porque usted no se haya bautizado, usted no sea salvo. No estoy diciendo eso. Simplemente que es muy importante, que Jesús lo dejó en su palabra, que es importante ser bautizado. Así es. Así es que si usted tiene una pregunta con relación al bautismo, si usted se siente de verdad que usted ha dado ese paso de fe y está en ese camino progresivo de la santificación, de la conversión, sería bueno que usted considere, ¿verdad?, bautizarse, venir a las aguas, amén, experimentar lo que experimentó Jesús. Amén. Somos cristianos, ¿verdad? Y nosotros estamos siguiendo los pasos de Cristo. Amén. Lo que queremos hacer que todo lo que Jesús hizo en la tierra, nosotros seguirle los pasos, ¿verdad? Amén. Seguir la pisada del maestro, como dice una alabanza. Amén. Que todo lo que él hizo, wow, mira lo que Jesucristo hizo aquí. Jesús oraba por los enfermos eran sanados. A mí me gustaría recibir ese poder que viene de Jesús, para que yo al orar por los enfermos sean sanados. Amén. Amén. Gloria a O sea, que cada vez que veamos un episodio de la vida de Jesús, nosotros queramos imitar, ¿verdad? Amén. Nosotros queramos imitar lo que Jesucristo hizo. ¿Cuántos quieren ser imitadores de Cristo? Amén. Gloria al Señor. Queremos ser imitadores de Cristo. Gloria a Dios. Todo ministerio debe estar acompañado de anunciar el evangelio. Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Eso es un mandato de Jesús. Es un mandato de Jesús que nos deja en el Evangelio según San Mateo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Señor, aleluya. Él no nos deja solo, hermano. Amén. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, pensamos quizás que vamos a actuar simplemente nosotros con nuestras propias fuerzas, pero Dios no se equivoca. Amén. Gloria a Él Dios. nos da garantía. O sea, tú vienes a los pies de Cristo, algo te garantiza a Él después de eso. Él no te va a dejar solo. Aleluya. Amén. Otra pregunta, ¿por qué arrepentirse? ¿Por qué arrepentirse? Hay muchas personas que dicen, yo no le hago daño a nadie, Amén. ¿verdad? Yo no mato, yo no robo, yo no le soy infiel a mi compañera, por ejemplo. Yo no hago nada de estas cosas. Pero, ¿por qué arrepentirse? Ahora, yo te hago una pregunta. Si tú no le haces daño a nadie, si tú no estás pecando o sientes que no estás infringiendo los mandamientos del Señor, ¿qué te impide a ti venir a los pies de Cristo? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué te impide a ti venir a los pies de Cristo? ¿Qué es eso que te martilla en la mente cuando te hablamos del arrepentimiento? ¿Qué llega a tu mente cuando te hablamos del arrepentimiento? Gloria a Dios. ¿A qué le tienes temor cuando le hablamos
del arrepentimiento sería el rechazo, el que ya las personas con las que nosotros nos juntábamos ya no nos van a aceptar de la misma manera, aún nuestra familia, nuestros seres cercanos. ¿Sería el rechazo? Podría ser el rechazo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, ¿a quién estamos sirviendo? A Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Gloria a Dios. Antes que a vosotros. Es normal encontrarse con situaciones de ser rechazado como cristiano. Muchos de nosotros lo hemos sentido en algún momento determinado. Sí, Nuestra Señor. familia, nuestros amigos. Y qué dolor se siente. Porque qué difícil es que la persona con la que tú has crecido toda la vida venga y te rechace simplemente porque tú has decidido dejar de hacer el mal para hacer el bien. Gloria a Dios. Qué difícil es, pero como dice Jesús en su palabra, recuérdate que a mí me rechazaron primero. Amén. O sea, no te creas tú que, ok, a mí me rechazaron y entonces a ti no te van a rechazar, pues tú entonces no eres seguidor mío, ¿verdad? Gloria a Dios. Es decir, que el arrepentimiento lleva un cambio porque ya no andamos, ni hablamos, ni vestimos, ni actuamos como los que están en el mundo. Sí, Señor, aleluya. Te voy a hacer una pequeña frase que hice aquí. Cuando te ataquen por ser cristiano, siéntete orgulloso, Gloria a Dios. porque te estás pareciendo a Cristo. Venga, gloria al Señor. Ahora bien, viene la otra frase que hice aquí. Cuando te ataquen por llamarte cristiano y no actuar como cristiano, entonces preocúpate. Amén. Amén. Preocúpate. Entonces, tómate tu tiempo para reflexionar sobre tu vida con Dios. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre tu vida con Dios. Qué difícil es cuando nosotros sí alardeamos de llamarnos cristianos, pero nuestras acciones van en contra del cristianismo. Amén. Gloria a Qué Dios. difícil es cuando algo, difícil y a la verdad crea vergüenza. Cuando alguien nos dice, oh, pero tú no eres cristiano, y mira lo que tú estás haciendo. Ujú. Es difícil, ¿verdad? Cualquier cosa que no tenga que ver con reflejar a Cristo, qué difícil es. Pero si tú eres cristiano y te atacan y estás siguiendo a Cristo, siéntete orgulloso, Sí, está Señor. tranquilo, Gloria a Dios. siéntete feliz porque te está pareciendo a Cristo. Amén. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Pero si te atacan llamándote ser cristiano y no lo eres, preocúpate. Santo. Así que llévate esta frase Gloria que me dio el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, aleluya. A Dios le costó la salvación. La salvación en sí misma es gratuita para todos. Pero emprender el camino a la salvación cuesta un sacrificio. Repito otra vez, la salvación es gratuita. Pero emprender el camino a la salvación cuesta sacrificio. Gloria a Amén. Dios. El salmista dijo en un momento que no le quería dar nada a Dios que no le costara, ¿verdad? Que no le quería dar nada al Señor que no le costara. Y cuesta, porque tenemos que sacrificar los deseos de la carne. Sí, Señor. Morir a la carne y a lo terrenal. Amén. Gloria a Dios. También en el camino del Evangelio, también nos encontramos con situaciones, ¿verdad? Ya lo que llevamos un tiempo en el Evangelio, nos encontramos con diferentes adversidades, situaciones, pruebas quizás, que el Señor la permite. ¿Cuántas veces nosotros, aún siendo cristianos, ¿verdad? Y tratando de obedecer al Señor, oramos y duramos años haciendo oraciones rogativas al Señor con peticiones muy importantes y el Señor no las contesta? Muchas tardan tiempo en ser contestadas, ¿verdad? Pero cuando vienen y Dios la contesta bien bueno, porque Amén. Dios sí que paga bueno. Sí, Amén. Señor. Gloria a Dios. Dios sí que paga bueno. Amén. Hay otras peticiones que quizás no son contestadas nunca, no quizás porque usted esté orando mal, porque a veces nosotros como cristianos podemos que estemos pidiendo y pidemos mal, como dice la palabra,
Quizás a veces usted no está pidiendo más, simplemente no es la voluntad de Dios que esa petición sea contestada. Y nosotros tenemos que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Sí, Amén. Señor. Tenemos que estar de acuerdo con lo que el Señor ya ha determinado para nosotros. Amén. Así que siempre en el camino de Dios, no porque usted sea cristiano, el Señor tiene que contestarle todas las peticiones. Eso no es así. Sí, Señor. Vendrán momentos y habrán peticiones que no van a ser contestadas. Que por más que usted llore, que por más que usted suplique, que por más que usted ayune, no van a ser contestadas. Y lo más probable es porque no sea el plan de Dios para su vida. Amén. Con esto no le estoy diciendo a usted que no ore, que no piense, ¿y qué tal si el Señor no me va a contestar las peticiones? Pero ¿y qué tal si se la contesta? Sí, Señor. Ahora, la oración es algo que ya lo estableció. La Biblia dice orar sin cesar, ¿verdad? Amén. Tenemos que orar constantemente. Sí, Señor. Y orar no simplemente para que Dios nos conteste. Atrás de la oración vienen demasiadas cosas. Amén. Con la oración nosotros podemos tener una relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Podemos tener comunión con Dios. Y podemos alejarnos del pecado. Sí, Señor. Porque cuando usted está orando, que usted está conectado con el Señor, que usted está alabándole, reconociendo su grandeza, usted tiene una conexión con Dios. Entonces, mientras más oramos y nos acercamos a Dios, más dejamos de pecar. Amén. Amén. Entonces, una vida con el Señor debe estar acompañada también de la oración, ¿verdad? Amén. Que aunque a veces vemos que las oraciones no son contestadas, pero en algún momento o de alguna forma Dios está obrando, Sí, como Señor. dice la Amén. canción, ¿verdad? Aleluya. El cristianismo tiene un precio que no tiene valor monetario, es incalculable. Cristo pagó el precio que nosotros nunca podríamos pagar. Aleluya. Entonces, solo es reconocer el sacrificio de Cristo, que fue por ti y que fue por mí. Él ya tiene el recibo pagado, sellado y firmado. Gloria a Dios. Él pagó de antemanos. El agua, el pan, el vino están en la mesa servidos. Su cuerpo ya fue molido por nuestros pecados y su sangre ya fue derramada por cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Solo tienes que servirte de lo que ha puesto para ti en la mesa, gratuitamente. Sí, Señor. Él tiene sus manos extendidas con una boleta que dice el paso a la vida eterna. Gloria a Dios. Él te dice, ya pagué, ahora solo es tu decisión. Santa. Dios no te dejará solo. Él irá de la mano contigo. Inmediatamente le recibimos de todo corazón. Él nos provee de la guianza de su Santo Espíritu, que es quien te da fuerza. ¿Usted cree que los que vienen a los caminos del Señor caminan por sí solos? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted cree que usted solo puede? Jamás. Todos necesitamos una guianza. Amén. Gloria, Señor. Todos necesitamos, todo ser humano necesita un guía. Sí, Señor. Aún Aleluya. hasta aquellos que no creen en Dios Amén. necesitan ser guiados. Pero son guiados por el mal. Usted déjese guiar por el bien, ¿verdad? Gloria Por al la Señor. justicia, por Dios. Aún las personas ateas, aún las personas naturalistas, aún aquellas personas que sirven al enemigo directamente, que se han dedicado a servir a Satanás, aún esas personas necesitan ser guiadas porque no pueden solas. El hombre tiene en su corazón una necesidad innata de Dios. Lo que pasa es que muchas veces no queremos entenderlo, ¿verdad? Y el hombre, por negar a Dios, mejor prefiere seguir el mal. Porque el mal y quien dirige el mal, que es Satanás, pues le deja la puerta abierta y el privilegio de que la gente pueda hacer lo que quiera hacer. En el Señor es diferente. Amén. Gloria. Porque en el Señor, en sus mandamientos, Dios lo creó con toda la precaución y toda la delicadeza. ¿Para qué? Para que usted no se pierda. Sí, Señor. Aleluya. Así que es una decisión de cada uno de nosotros de servir a Dios, de dar ese primer paso de fe, que es el arrepentimiento. Tú puedes elegir si tomar el boleto, tú puedes decidir si comer del pan y el vino que Dios te ofrece. Dios te bendiga en Cristo. Gloria a Dios.